Un saludo cordial a todos. El día de hoy vamos a ver trayectoria escolar y algunos aspectos que corresponden a estas. Para iniciar vamos a definir qué es una trayectoria escolar. De acuerdo a Altamira Rodríguez en el 97, se refiere a la cuantificación del comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes o corte que durante su trayecto o estancia educativa o establecimiento escolar, desde el ingreso, permanencia y egreso hasta la conclusión de los créditos y requisitos académico-administrativos que definen su plan de estudios. De acuerdo a Martínez en el 2000, este define trayectoria escolar como el recorrido que sigue una corte de estudiantes en un periodo o tiempo determinado, a partir de su ingreso a un plan de estudios específicos. Hay diversos indicadores involucrados en el análisis de la trayectoria académica. Uno de ellos es la eficiencia terminal. De acuerdo a Rosa María Camarena y colaboradores en el 85, la relación entre el número de alumnos que se inscriben por primera vez a una carrera profesional, conformado a partir de este momento a una determinada generación y a los logros y a los que logran egresar de la misma después de acreditar todas las asignaturas correspondientes al currículo de una carrera en los tiempos estipulados por los diferentes planes de estudio. Otro indicador es la eficiencia de egreso. Esta es la relación cuantitativa de los estudiantes que egresan y los que ingresan en una corte, indistintamente de la cantidad de ciclos o semestres requeridos, de acuerdo a Altamira en el 97. Otro indicador es rezago educativo. Esta es la comparación porcentual de la eficiencia terminal versus la tasa de egreso. Otro indicador es la tasa de promoción. La tasa de promoción es la relación entre los estudiantes que se inscriben a los grados o a partir de los previos. Otro indicador es la tasa otro indicador es la tasa de deserción. Este es el abandono que hace el alumno de los cursos o carreras en las que se ha inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir con las obligaciones establecidas previamente, lo cual afecta la diferencia terminal del conjunto, de acuerdo a González en ANUES. Otro indicador es la eficiencia terminal de titulación. Esta se refiere y representa la proporción entre los titulados hasta 2 años después del egreso y los alumnos en el primer ingreso de la misma generación. Otro indicador es la eficiencia de titulación con relación al egreso. Este es el índice de titulación y se determina por la proporción de los titulados de una corte determinada y el número de egresados. Otro indicador es la tasa de retención. La tasa de retención, de acuerdo a Remden en el 99, es el porcentaje de estudiantes o que están determinados por sus estudios retenidos por una institución. Otro indicador es el tiempo medio de egreso. Este es el promedio de años en que los alumnos de una corte egresan de una licenciatura o carrera. Otro indicador es la tasa de aprobación. Esta es la relación entre el número de reprobados y los alumnos inscritos al curso. La tasa de reprobación por semestre será la proporción de alumnos que reprueban 2 o más asignaturas de la matrícula del semestre escolar. Y otro indicador es el rendimiento escolar. Este es el promedio de calificaciones obtenidas por el número de materias en las cuales se ha presentado exámenes, independientemente del tipo de examen, de acuerdo a Chain en el 95. Bueno, el método para poder obtener estos indicadores necesitamos de algunas fórmulas y datos numéricos. Para el caso de la eficiencia terminal, la fórmula es el número de estudiantes de la corte que egresa en un tiempo estipulado por el plan de estudios en sus letras A, E, T, dividido entre el número de estudiantes que integran la corte o generación en sus siglas AC, todo esto multiplicado por 100. Para calcular la eficiencia de egreso o EE, esta fórmula es el número de estudiantes de la corte que egresa, indistintamente de los semestres empleados para ello, sobre el número de estudiantes que integra la corte o generación, todo esto multiplicado por 100. Para calcular el rezago educativo, este es la eficiencia de egreso restándole la eficiencia terminal. Para calcular la tasa de promoción,
en sus letras TPR, esto es, el número de estudiantes de la corte que se inscribe en un periodo determinado en sus letras AI, dividido entre el número de estudiantes de la corte inscritos en el periodo anterior en sus siglas A y A. Todo esto multiplicado por 100 para calcular la tasa de deserción. ¿Vale? La tasa de deserción generacional es el número de estudiantes de la corte que abandona la licenciatura o carrera en sus siglas AD, dividido entre el número de estudiantes que integra la corte o generación, todo esto multiplicado por 100. Para calcular la eficiencia terminal de titulación en sus letras ATT, esto es el número de estudiantes de la corte que se han titulado, dividido entre el número de estudiantes que integran la corte o generación, en sus letras AC, todo esto multiplicado por 100. Para poder calcular la eficiencia de titulación con relación al egreso en sus letras ETE, la fórmula es el número de estudiantes de la corte que se han titulado en sus letras ATC sobre el número de estudiantes de la corte que han egresado atendiendo a los criterios ya establecidos anteriormente para determinar la eficiencia de egreso y la eficiencia terminal de titulación en sus letras AE, todo esto multiplicado por 100 para calcular la tasa de retención, esto es, el número de estudiantes que permanece en la institución al final del ciclo determinado, independientemente de que repitan asignaturas o semestres, pero que continúen en el mismo programa educativo, en sus letras AP. Todo esto dividido entre el número de estudiantes de la corte inscritos en el periodo anterior, en sus letras A y S. Todo esto multiplicado por 100. Para calcular los tiempos medios de egreso en sus letras TME, esto es, el número de semestres empleados por el estudiante 1 de la corte para cursar el programa educativo, más el estudiante 2, más el estudiante 3 y sucesivamente. Todo esto se suma y se divide entre el número de datos o número de estudiantes que se cuantificó. Para calcular la tasa de aprobación, en sus letras TAO, esto es, el número de estudiantes que aprobaron el ordinario de la asignatura en sus letras AAO dividido entre el número de estudiantes que cursaron las asignaturas en sus letras AA, todo esto multiplicado por 100. Otro es el rendimiento escolar. El rendimiento escolar en sus letras RE, esto es la calificación del alumno 1 de la asignatura 1 al final del semestre, más el alumno 2, más el alumno 3 y así hasta el último alumno. Todo esto sumado y dividido entre el número de datos o número de estudiantes cuantificados. Hay momentos de interés dentro de una trayectoria académica. Estos son el momento inicial o M0, el momento curricular o M1, el momento límite de inscripción o M2 y el momento terminal o M3. M0 es el primer punto desde el que se realiza la observación de la situación de los alumnos a lo largo de la trayectoria de la generación y corresponde al final del cuarto semestre o al final del segundo año para los planes anuales. En el caso de M1 corresponde al punto en el que se cumple el plazo previo para el plan de estudios correspondientes con la generación estudiada para concluir con el ciclo escolar. Este puede ser de 8, 9, 10 o 12 semestres de acuerdo al tipo de licenciatura. Y se distingue a los alumnos que de forma regular egresan de aquellos que aún continúan vigentes. M2 corresponde al límite del tiempo para estar inscritos en una universidad o plan de estudios y es igual al 50% del tiempo adicional en el caso de las licenciaturas. M3 corresponderá al tiempo límite para el total de los requisitos de la licenciatura o carrera y este será igual al doble de tiempo establecido de un plan de estudios, al término de los cuales se dará de baja de la institución. Bueno, en un estudio en la Universidad de Yucatán, en este se habla que el 73% de los estudiantes de la universidad concluyen en tiempo mínimo sus respectivos planes de estudios. El 5% adicional egresa posteriormente hasta llegar cerca del 80% en la tasa de egreso acumulada. Cerca del 20% de estos estudiantes no concluyen sus estudios.
A partir del 2002 se implementó un modelo educativo orientado a incorporar la flexibilidad y los programas de tutoría y la innovación educativa. En este estudio, en estos universitarios de la Universidad Autónoma de Yucatán, con respecto a la trayectoria escolar y los niveles de riesgos, este estudio de las trayectorias escolares se observó que el acompañamiento de los tutorados mejora los indicadores de desempeño escolar. Con esto se reafirma que el comprender una trayectoria escolar y el acompañamiento a partir de un tutor disminuye el rezago académico. Como conclusión, podemos decir que una trayectoria escolar es el documento que guía la situación académica de un estudiante. El conocimiento del mismo permitirá al tutor comprender el seguimiento del estudiante y planificar la mejor estrategia para evitar el rezago académico. El comprender los indicadores escolares reflejará los descuidos y a su vez las áreas de oportunidad para el mejoramiento de una trayectoria escolar y del rendimiento académico, todo en beneficio de los universitarios. Por su atención, gracias. Que tengan un excelente día.